En algún lugar entre la memoria y el mito, un rey sostiene en sus manos el peso del mundo. No es oro lo que brilla en su palma. Es algo más antiguo, más peligroso. El conocimiento absoluto, la sabiduría que puede construir imperios o destruir almas. Y esta noche, mientras el mundo duerme, nosotros despertaremos ese secreto olvidado. Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros nocturnos. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Cuéntanos en los comentarios. Estás aquí, en este momento suspendido entre la vigilia y el sueño, donde el pasado cobra vida y las voces olvidadas vuelven a susurrar. Acomódate. Cierra los ojos si lo deseas. Deja que el presente se disuelva y permítete viajar. Hace casi 3000 años, en las colinas áridas de Judea, surgió una figura que desafiaría todas las categorías. No era simplemente un rey, aunque gobernó uno de los reinos más prósperos de su tiempo. No era solo un sabio, aunque su nombre se convertiría en sinónimo de sabiduría durante milenios. Salomón, hijo de David, constructor del templo más sagrado, interlocutor de reinas lejanas, poeta, juez, arquitecto de una edad dorada, y según las leyendas, poseedor de conocimientos que los humanos no deberían tener. Pero aquí está la paradoja que nos acompañará esta noche. ¿Cómo es posible que el hombre más sabio de la antigüedad perdiera su propio legado? ¿Qué verdades se extraviaron en el laberinto de los siglos? Esta noche buscaremos respuestas en los ecos de Jerusalén. Esta noche recorreremos el ascenso de un príncipe improbable que heredó un trono ensangrentado. Escucharemos el eco de los cinceles contra la piedra cuando 70,000 hombres construían un templo que cambiaría la historia de la fe. Sentiremos la tensión en el aire cuando una reina viaja desde los confines del mundo, conocido solo para poner a prueba la mente de este rey. Presenciaremos el momento en que la sabiduría se convierte en carga y el conocimiento en maldición. Y al final, intentaremos comprender qué se perdió realmente cuando Salomón murió. ¿Fueron solo riquezas y poder o desapareció algo más profundo, más perturbador? Cada palabra que escucharás está fundamentada en textos bíblicos, crónicas rabínicas, evidencias arqueológicas y los testimonios fragmentados de civilizaciones que conocieron su esplendor. No es solo la historia de un rey, es la historia de la ambición humana por tocar lo divino. Si esta es tu primera noche en Somnialis, asegúrate de suscribirte para no perderte ningún viaje nocturno. Y si ya formas parte de esta comunidad de viajeros del tiempo, bienvenido de vuelta. Activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Ahora sí, acomódate, respira profundo y comencemos. Dejemos que Jerusalén, antigua, despierte en la oscuridad. Imaginemos las colinas de Judea al amanecer. No son montañas dramáticas como los Alpes, ni valles fértiles como Mesopotamia. Son elevaciones modestas, rocosas, donde el sol castiga la tierra pálida y los olivos crecen retorcidos por el viento. Aquí, en este paisaje que parece suspendido entre el desierto y el mar, nace alrededor del año 1000 a.C. un niño que cambiará el curso de la historia espiritual de la humanidad. Pero su nacimiento está marcado por la sangre. Su nombre es Jedidías en hebreo, que significa amado de Yahvé, Yahvé, aunque el mundo lo conocerá como Shlomo, Salomón, que deriva de Shalom, paz. La paradoja ya está inscrita en su nombre, hijo de la paz, nacido de la guerra, porque este niño es el fruto de una de las historias más oscuras y fascinantes del Antiguo Testamento, la unión entre el rey David y Betsabé. Las crónicas nos cuentan que David, el pastor convertido en guerrero,
el matador de Goliat, el rey ungido por Samuel, ve un día desde su terraza a una mujer bañándose. Betsabé está casada con Urías, uno de los soldados más leales de David. Pero el deseo no entiende de lealtades. David la llama, la toma, y cuando ella queda embarazada, el rey más grande de Israel comete un acto que manchará su legado para siempre. Envía a Urías al frente de batalla, a la muerte segura, para quedarse con su esposa. El profeta Natán confronta a David con una parábola devastadora. Le habla de un hombre rico que, teniendo miles de ovejas, le roba al pobre su única corderita. David, furioso, exige castigo para ese hombre, y Natán dice simplemente: tú eres ese hombre. El precio del pecado será alto. El primer hijo de David y Betsabé muere a los pocos días de nacer. Pero entonces, en medio del dolor y la penitencia, nace Salomón, el segundo hijo, el que Dios, según los textos, ama especialmente. ¿Por qué? Los comentaristas rabínicos debatirán esto durante siglos. Algunos dirán que Salomón es la redención del pecado de sus padres. Otros, que su nacimiento es una señal de que incluso de los errores más terribles puede surgir la gracia. Imaginemos al niño Salomón creciendo en Jerusalén, la ciudad que su padre David conquistó de los jebuseos. Es una ciudad pequeña aún, nada comparable a las grandes metrópolis de Egipto o Babilonia, quizás 3,000 habitantes, tal vez 5,000. Calles estrechas entre muros de piedra caliza, el olor a pan horneándose en hornos de arcilla, el murmullo constante del hebreo, el idioma que sus ancestros trajeron desde Mesopotamia siglos atrás, mezclándose con los dialectos cananeos de los habitantes originales. Salomón no es el heredero natural. David tiene muchos hijos. El mayor, Amnón, debería heredar el trono, pero Amnón comete un acto atroz, viola a su media hermana Tamar. Absalón, otro hijo de David, venga a su hermana y mata a Amnón. Luego, Absalón mismo se rebela contra David, intentando usurpar el trono. La guerra civil rasga a Israel, miles mueren, y finalmente, Absalón perece colgado de un árbol, su larga cabellera enredada en las ramas, mientras los soldados de David lo atraviesan con lanzas. David llora por Absalón con un lamento que atraviesa los siglos. Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Es uno de los gritos más desgarradores de la literatura antigua. Un padre que ha perdido varios hijos, un rey que ve cómo la violencia que él mismo sembró devora a su descendencia. En este contexto de tragedia y sangre, Salomón crece. Las crónicas nos dicen poco de su infancia, pero podemos imaginar un niño sensible, contemplativo quizás, que ve a sus hermanos destruirse mutuamente por el poder, que escucha las conversaciones de los ancianos del reino, que aprende desde pequeño que la violencia solo engendra más violencia, que la espada nunca trae paz duradera. Su madre, Betsabé, es una figura clave. En una sociedad patriarcal donde las mujeres apenas aparecen en las crónicas oficiales, ella emerge como una fuerza política formidable, inteligente, estratégica, determinada a que su hijo no sea otra víctima de las luchas palaciegas. Ella será quien, en el momento crucial, asegure que Salomón sea el elegido. Pero hay otro hijo en la carrera. Adonías, mayor que Salomón, carismático, con el apoyo de generales poderosos como Joab. Cuando David envejece, cuando su cuerpo ya no puede mantener el calor, cuando cubren al rey con mantas y nada lo calienta, Adonías se proclama rey, hace sacrificios, reúne a sus partidarios, prepara la coronación. Es el momento de la verdad.
Betsabé actúa, va ante David, moribundo, y le recuerda el juramento que él hizo. Salomón será rey. El profeta Natán la apoya, y David, desde su lecho de muerte, pronuncia las palabras que cambiarán todo. Que Salomón monte en mi mula, que lo lleven a Gijón, y que allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey. Imaginemos la escena: el sonido de los cuernos de carnero, el shofar, resonando por las colinas de Jerusalén, la gente saliendo de sus casas, preguntándose qué sucede. Y allí, un joven de quizás 20 años, montado en la mula real, avanzando hacia la fuente de Gijón donde el agua brota de la roca, donde Sadoc vierte el aceite sagrado sobre su cabeza. El aceite desciende por su rostro, pesado, aromático, mezclado con mirra, canela, cálamo y casia según las fórmulas antiguas. En ese momento, Salomón deja de ser simplemente el hijo de Betsabé. Se convierte en el Mashiach, el ungido, el rey por voluntad divina. Pero mientras esto sucede en Gijón, Adonías celebra su propia coronación a pocos kilómetros de distancia. Están comiendo, bebiendo, riendo, y entonces escuchan el sonido, los cuernos, los gritos. ¡Viva el rey Salomón! El banquete de Adonías se transforma en funeral de esperanzas. Los invitados se dispersan aterrorizados. Adonías busca refugio, aferrándose a los cuernos del altar en el tabernáculo, suplicando por su vida. Salomón muestra entonces la primera evidencia de lo que será su estilo de gobierno. No ejecuta inmediatamente a su rival. Le dice: si te portas como un hombre digno, ni un cabello de tu cabeza caerá a tierra, pero si se encuentra maldad en ti, morirás. Es clemencia calculada, sabiduría política, dar a Adonías cuerda suficiente para que se ahorque con ella si persiste en la traición. David muere poco después. Según el libro de los Reyes, reina 40 años, 7 en Hebrón, 33 en Jerusalén. Su cuerpo es sepultado en la ciudad de David, la parte más antigua de Jerusalén, donde se construirá siglos después un complejo de tumbas que los arqueólogos aún intentan desentrañar completamente. En su lecho de muerte, David le da a Salomón consejos que revelan la complejidad de su carácter. No son palabras de amor paternal, son instrucciones políticas frías, calculadas. Le dice que ejecute a Joab, el general que sirvió a David durante décadas, porque Joab derramó sangre en tiempos de paz. Le dice que elimine a Simei, un anciano que maldijo a David años atrás. Son cuentas pendientes, venganzas postergadas. Y Salomón, el hijo de la paz, tendrá que ensuciar sus manos antes de construir su reino de oro. ¿Qué siente Salomón en esos primeros días como rey? Las crónicas no lo dicen, pero podemos casi sentir el peso. Un joven que nunca luchó en batalla, que no tiene el carisma guerrero de su padre, que fue elegido no por mérito militar, sino por maniobras políticas. Alrededor de él, generales curtidos en 1000 batallas lo observan con escepticismo. Pueblos sometidos por David esperan cualquier signo de debilidad para rebelarse. Y en las noches, quizás, cuando el palacio duerme, Salomón camina por las terrazas desde donde su padre vio a Betsabé y se pregunta: ¿cómo gobernar un reino construido sobre sangre sin derramar más sangre? La respuesta llegará en un sueño, pero antes de ese momento que lo cambiará todo, Salomón debe consolidar su poder, y eso inevitablemente significará más sangre. Los primeros actos de Salomón como rey son duros, implacables. No es el sabio contemplativo aún.
Es un político joven que entiende que la supervivencia exige decisiones brutales. Adonías, su medio hermano, comete un error fatal. Pide casarse con Abisag, la joven que calentaba al anciano David en sus últimos días. Parece una petición inocente, romántica incluso. Pero en el código político de la época, reclamar a la concubina del rey anterior es reclamar su trono. Salomón no duda. Que Dios me castigue si Adonías no muere hoy mismo por esta palabra. Envía a Benaías, su oficial de confianza, quien ejecuta a Adonías. El hermano que pudo ser rey muere por una petición imprudente, o quizás por una maniobra desesperada. Nunca lo sabremos. Luego viene Joab, el general legendario. Joab, que peleó al lado de David desde el principio, que conquistó Jerusalén, que ganó batallas imposibles. Pero también Joab, que asesinó rivales en tiempos de paz, que apoyó a Adonías en la lucha por el trono. Cuando los soldados de Salomón vienen a arrestarlo, Joab busca refugio en el tabernáculo, aferrándose al altar como hizo Adonías. Pero Salomón no perdona esta vez. Mátenlo allí, ordena. Y Joab muere junto al altar, su sangre manchando el lugar sagrado. Simei, el anciano que maldijo a David años atrás, recibe un trato diferente. Salomón lo confina a Jerusalén. El día que salgas y cruces el arroyo de Cedrón morirás. Es una sentencia suspendida. Simei acepta. Vive en Jerusalén 3 años. Pero cuando 2 de sus esclavos huyen a Gat, no puede resistir la tentación de perseguirlos. Cruza el Cedrón. Y Salomón, cumpliendo su palabra, ordena su ejecución. En meses, Salomón elimina a todos los rivales potenciales. Es eficiente, implacable, pero algo ocurre después de esta purga sangrienta, como si eliminar las amenazas externas le permitiera finalmente mirar hacia adentro. El reino está asegurado, los generales leales, las fronteras estables. Y entonces Salomón hace algo extraordinario. Va a Gabaón, una ciudad alta en las colinas, a unos 12 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Allí, en el lugar alto, el bamá donde se encuentra el tabernáculo antiguo y el altar de bronce que Moisés mandó construir, Salomón ofrece un sacrificio masivo. Las crónicas dicen que sacrifica 1000 holocaustos. 1000 animales quemados en ofrenda, el humo ascendiendo en columnas hacia el cielo, el olor de la grasa y la sangre impregnando el aire. Es un acto de devoción extrema o quizás de desesperación. Un hombre joven, con las manos manchadas de sangre de sus hermanos y generales, buscando ¿qué? ¿Aprobación divina? ¿Perdón? Guía. Y esa noche, en Gabaón, ocurre el momento que definirá todo lo que vendrá. Salomón sueña. En el sueño, Dios se le aparece, no como un espectáculo terrorífico de truenos y relámpagos, como en el Sinaí, sino en silencio, en la intimidad de la conciencia. Y le hace una pregunta que resonará por los siglos. Pide lo que quieras, que yo te dé. Imaginemos la escena. Salomón en el mundo del sueño, frente a lo absoluto, frente a la posibilidad ilimitada. Podría pedir riqueza incontable, podría pedir vida larga, podría pedir la muerte de todos sus enemigos. ¿Qué pediríamos nosotros en su lugar? ¿Qué revela nuestro deseo más profundo sobre quiénes somos realmente? La respuesta de Salomón es sorprendente. No pide para sí mismo, o más exactamente, pide algo que trasciende el ego, sabiduría para gobernar. Tú has hecho rey a tu siervo, en lugar de mi padre David. Pero yo soy un muchacho joven que no sabe cómo conducirse. Dame un corazón que sepa escuchar para gobernar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Un corazón
que sepa escuchar. En hebreo, lev shomea, literalmente un corazón oyente. No pide inteligencia abstracta, conocimiento técnico, habilidad retórica. Pide la capacidad de escuchar profundamente, de percibir lo que está más allá de las palabras, de sentir la verdad bajo las apariencias. Y según el texto bíblico, esta respuesta complace a Dios profundamente. Por cuanto has pedido esto, y no has pedido para ti riquezas, ni larga vida, ni la muerte de tus enemigos, he aquí que he hecho conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio e inteligente, de modo que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de modo que entre los reyes no habrá otro como tú en todos tus días. Es una promesa extraordinaria, sabiduría sin precedentes, y como bono riqueza y gloria ilimitadas. Todo esto antes de que Salomón cumpla 25 años. Despierta, el alba ilumina Gabaón. ¿Fue solo un sueño? ¿O algo más? Los textos no lo aclaran, pero algo ha cambiado en Salomón. Regresa a Jerusalén diferente. Ofrece más sacrificios, hace un banquete para todos sus siervos, y entonces llega el momento que probará si el sueño fue real o ilusión. 2 mujeres entran al salón del trono. Son prostitutas, nos dicen las crónicas sin tapujos. En la sociedad israelita su testimonio vale poco, pero Salomón las recibe. Ambas acaban de dar a luz. Viven en la misma casa, y una de ellas, durmiendo, aplastó accidentalmente a su bebé. Desesperada, en medio de la noche, intercambió su hijo muerto por el hijo vivo de la otra mujer. Ahora están frente al rey. Cada una afirma que el niño vivo es suyo. No hay testigos, no hay evidencias. Solo 2 historias contradictorias. ¿Cómo discernir la verdad? Los jueces tradicionales estarían perdidos. Dirían que es imposible saber. Deberían dividir los bienes equitativamente, darle el niño a una de ellas al azar, alguna solución salomónica. Espera, ese es precisamente el origen de esa frase. Salomón escucha a ambas mujeres. Su corazón, que sabe escuchar, trabaja, y entonces dice algo que congela la sangre. Traedme una espada. La espada llega. Brilla a la luz del día que entra por las ventanas. Partid al niño vivo en 2, y dad la mitad a una y la mitad a la otra. El silencio debe haber sido absoluto. Los cortesanos horrorizados. ¿El nuevo rey está loco? ¿Va a matar a un bebé para resolver una disputa? Pero entonces una de las mujeres grita: «No, señor mío, dad a ella el niño vivo, pero no lo matéis». La otra, sin embargo, dice fríamente: «Ni para mí ni para ti, que lo dividan». Y Salomón sabe, por supuesto que sabe. Dad a la primera el niño vivo, no lo matéis. Ella es su madre, porque solo la verdadera madre preferiría perder a su hijo que verlo morir. Solo el amor genuino renuncia a poseer antes que destruir. La prueba no era saber quién mentía, era revelar quién amaba. La noticia de este juicio se extiende por todo Israel como fuego en paja seca. De aldea en aldea, de tribu en tribu, la gente habla del joven rey que resolvió lo irresoluble, que vio lo que nadie más podía ver, que tiene realmente un don sobrenatural. Y todo Israel escuchó acerca del juicio que había pronunciado el rey, y temieron al rey, porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para hacer justicia. No admiración solamente, temor, porque Salomón ha demostrado que puede ver a través de todas las máscaras, todos los engaños, que ante él
Los secretos no existen. ¿Cómo mentirle a alguien así? ¿Cómo engañarlo? Desde ese momento, personas de toda la región comienzan a venir a Salomón con sus disputas, sus preguntas, sus enigmas, y él responde siempre parábolas, sentencias, juicios que sorprenden por su originalidad. Se dice que compuso 3000 proverbios, 1005 canciones, que escribió sobre botánica desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en los muros, que disertaba sobre animales, aves, reptiles y peces. Los proverbios que se le atribuyen llenan libros. Algunos son profundos. Como hierro afila hierro, así el hombre aguza el ingenio de su amigo. Otros, pragmáticos. La respuesta suave calma la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Otros, melancólicos. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho saca el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Este último, del Eclesiastés, muestra un Salomón diferente, más oscuro, desilusionado quizás con su propia sabiduría. Pero por ahora, en estos primeros años de su reinado, Salomón está en ascenso. Ha consolidado el poder, ha demostrado su don, y ahora se prepara para la obra que definirá su legado: construir una casa para Dios. El templo que su padre David soñó pero no pudo edificar porque sus manos derramaron demasiada sangre. El sueño de Gabaón fue el principio. Ahora viene la manifestación física de esa sabiduría otorgada. La transformación de Jerusalén de una ciudad colina modesta en el centro del mundo conocido. Y para eso Salomón necesitará alianzas, recursos y sobre todo una visión arquitectónica que trascienda todo lo construido antes en Israel. Y así comenzaba la transformación de un rey joven en leyenda viviente. Hemos viajado desde el nacimiento manchado por la tragedia hasta el despertar de un don sobrenatural. Si esta historia te está atrapando, un me gusta ayuda a que más viajeros nocturnos la descubran. Ahora, veamos cómo ese don se manifestó en piedra y cedro. Cómo Salomón construyó no solo un templo, sino el símbolo de una nueva era. El cuarto año del reinado de Salomón, 480 años después del éxodo de Egipto, según las crónicas. Es el mes de Siv, el segundo mes del calendario hebreo, que corresponde aproximadamente a abril o mayo. El tiempo de las flores, el tiempo de empezar. Jerusalén hierve de actividad. La pequeña ciudad que David conquistó está a punto de transformarse. Salomón ha enviado mensajeros al norte, a Tiro, la ciudad fenicia en la costa del Líbano. Su mensaje es para Hiram, rey de Tiro, quien fue amigo y aliado de David. La carta es diplomática pero directa. Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Yahvé su Dios debido a las guerras. Pero ahora Yahvé mi Dios me ha dado paz por todas partes. No tengo adversarios ni calamidades. Por tanto, he decidido edificar casa al nombre de Yahvé. Hiram responde con entusiasmo. Los fenicios son los arquitectos y navegantes del mundo antiguo. Sus barcos cruzan el Mediterráneo. Sus artesanos trabajan el marfil, el vidrio, los metales preciosos con maestría inigualable, y tienen acceso a algo que Israel no tiene, los cedros del Líbano. Esos árboles majestuosos que crecen en las montañas costeras, algunos de 50 metros de altura, con madera aromática que no se pudre, perfecta para construcciones que deben durar eternamente. El acuerdo es complejo, económicamente sofisticado. Salomón proveerá alimento, 20,000 coros de trigo y 20 coros de aceite puro cada año.
Un coro son aproximadamente 220 litros. Estamos hablando de 4.400.000 litros de trigo y 4.400 litros de aceite premium anualmente. A cambio, Hiram enviará cedros, cipreses y, lo más importante, maestros artesanos que enseñarán a los israelitas técnicas de construcción avanzada. Pero necesitan más que madera. Necesitan trabajadores, miles de ellos. Salomón establece un sistema de leva laboral. 30.000 hombres israelitas organizados en turnos de 10.000. Cada grupo trabaja un mes en el Líbano, cortando y transportando madera, y luego descansa 2 meses en casa. Otros 70.000 hombres transportan materiales. 80.000 trabajan como canteros en las montañas, cortando piedra caliza. 3.300 capataces supervisan las obras. Imaginemos el sonido. Miles de cinceles contra la roca, el golpeteo rítmico que resuena por las colinas de Judea, árboles gigantescos cayendo en las montañas del Líbano con estruendos que hacen temblar la tierra, los troncos enormes siendo arrastrados por yuntas de bueyes, bajando por caminos de montaña hasta los puertos donde se construyen balsas. Luego, flotando por el Mediterráneo hasta Job, el puerto más cercano a Jerusalén. Desde allí, tierra adentro, 50 kilómetros de arrastre brutal hasta la ciudad en las colinas. La ubicación del templo ya está decidida. El monte Moria, donde según la tradición Abraham casi sacrificó a Isaac siglos atrás, es una plataforma rocosa irregular que debe ser nivelada. Se construyen muros de contención, se rellena con tierra y piedra. Lentamente emerge una explanada plana en la cima del monte, el lugar más alto de Jerusalén, visible desde todos los ángulos, donde el templo se alzará como una montaña sobre otra montaña. Los planos del templo son, supuestamente, de origen divino. David recibió instrucciones específicas que transmitió a Salomón, pero cuando vemos las descripciones detalladas en el libro de los Reyes y las Crónicas, también reconocemos influencias. El templo se parece arquitectónicamente a otros santuarios del Levante antiguo. Un edificio alargado, dividido en 3 secciones, orientado este-oeste. Las medidas son precisas: 60 codos de largo, 20 de ancho, 30 de alto. Un codo son aproximadamente 45 centímetros, así que estamos hablando de un edificio de 27 metros de largo, 9 de ancho, 13 y medio de alto. No es enorme comparado con los templos egipcios o babilónicos, pero su significación trasciende su tamaño físico. La estructura tiene 3 zonas. Primero, el ulam, el pórtico de entrada, de 10 codos de ancho. 2 columnas enormes lo flanquean, cada una con nombre propio, Jaquín y Boaz. Él establece, y en él está la fuerza. Son de bronce, huecas, de 18 codos de alto, coronadas por capiteles con decoración de granadas y lirios. Pesan toneladas, requieren técnicas de fundición complejas. Luego viene el Heijal, el lugar santo, de 40 codos de largo. Aquí están el altar del incienso de cedro recubierto de oro, la mesa de los panes de la proposición y 10 candelabros de oro puro, 5 a cada lado. Las paredes están revestidas con paneles de cedro, tallados con querubines, palmeras y flores abiertas. Todo recubierto de oro. Las crónicas insisten en esto obsesivamente. Oro, oro, oro. Las paredes, el piso, el techo. Una cantidad obscena de oro. Y finalmente, el Devir, el lugar santísimo, el santo de los santos. Un cubo perfecto de 20 codos por 20 por 20.
La geometría sagrada, aquí, en oscuridad total, sin ventanas, cubierto por un velo de lino azul, púrpura y carmesí, reside el Arca de la Alianza. 2 querubines de madera de olivo recubiertos de oro, de 10 codos de altura, extienden sus alas sobre el arca. Cada ala mide 5 codos, de modo que las 4 alas juntas abarcan de pared a pared el Santo de los Santos. El arca contiene las tablas de la ley que Moisés trajo del Sinaí. Dentro de ese cofre de madera de acacia recubierto de oro dentro y fuera, están las palabras escritas por el dedo de Dios, los 10 mandamientos. El pacto entre Yahvé e Israel es el objeto más sagrado de la nación. Su presencia en el templo convierte el edificio en algo más que arquitectura. Es el punto de contacto entre lo humano y lo divino. Las ventanas del templo son estrechas en el exterior, anchas en el interior, permitiendo que la luz entre, pero manteniendo la intimidad sagrada. 3 pisos de cámaras laterales rodean el edificio, 30 cámaras en total, donde se guardan los tesoros del templo y los vestimentos sacerdotales. Una escalera de caracol conecta los niveles. Afuera, en el atrio, está el altar de los holocaustos, enorme, 20 codos por 20 por 10 de alto, construido de piedra sin tallar, como Moisés ordenó, porque tocar la piedra con herramienta de hierro la profanaría. Aquí es donde se sacrifican los corderos, los toros, las ovejas, donde la sangre se derrama diariamente, donde el humo asciende continuamente hacia el cielo, y el mar de bronce, una de las maravillas de la ingeniería antigua, una pila inmensa de bronce fundido, circular, de 10 codos de diámetro, 5 de profundidad, con un borde como el de una copa, decorado con flores de lirio. Descansa sobre 12 bueyes de bronce, 3 mirando a cada punto cardinal. Contiene 2.000 batos de agua, unos 44.000 litros, donde los sacerdotes se lavan antes de oficiar. El peso del agua sola son 44 toneladas. ¿Cómo fundieron una pieza así? ¿Qué técnicas metalúrgicas usaron? Los arqueólogos aún debaten los detalles. Hiram de Tiro envía a su maestro artesano, también llamado Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí y de padre tirio. Este Hiram es descrito como lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia para hacer toda obra en bronce. Él es quien diseña y funde las columnas, el mar de bronce, las 10 bases móviles con ruedas que sostienen las pilas para lavar los utensilios del sacrificio. Cada base es una obra maestra. Paneles con leones, bueyes, querubines, decoración en relieve, todo en bronce pulido. La construcción toma 7 años, 70.000 cargadores, 80.000 canteros, 3.300 capataces, trabajando año tras año. Los campos alrededor de Jerusalén se llenan de campamentos de trabajadores. El sonido del trabajo nunca cesa. Las crónicas nos dicen algo extraordinario. La casa se edificó con piedras acabadas en la cantera, de modo que en su construcción no se oyó martillo, ni hacha, ni ningún otro instrumento de hierro. Las piedras llegan cortadas con precisión milimétrica, listas para encajar. Es un acto deliberado de reverencia. El templo debe elevarse en silencio relativo, como si creciera orgánicamente, no como producto del esfuerzo violento humano. Es una ilusión, por supuesto. El ruido está en las canteras, en los bosques del Líbano, en los talleres metalúrgicos. Pero en el monte Moria mismo, solo el murmullo de los trabajadores colocando piedra sobre piedra. En algún momento de estos 7 años, Salomón escribe el Cantar de los Cantares, o eso dice la tradición. Es un poema de amor tan erótico que los rabinos debatirán durante siglos si debería estar en las escrituras. Que me bese,
con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Como manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo su sombra deseé sentarme, y su fruto fue dulce a mi paladar. ¿Es alegórico, representando el amor entre Dios e Israel? ¿O es simplemente un hombre joven expresando el deseo humano sin filtros? Quizás ambos. Quizás Salomón, en medio de la construcción del templo, entiende que lo sagrado y lo humano, lo espiritual y lo físico, no son opuestos sino complementos, que el cuerpo y el alma, el amor romántico y el amor divino, beben de la misma fuente. Finalmente, en el 8º mes del año 11 del reinado de Salomón, el templo está completo. Ha tomado exactamente 7 años y 6 meses, pero Salomón espera, no lo inaugura inmediatamente. Espera casi un año entero, hasta el mes de Etanim, el 7º mes, que corresponde a septiembre u octubre. Es el mes de las fiestas mayores, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos, el tiempo más sagrado del año. Y entonces, con toda Israel reunida, los ancianos de todas las tribus, los líderes de las casas paternas, los sacerdotes y levitas, Salomón convoca la dedicación. El arca de la alianza es transportada desde la ciudad de David, donde ha estado en una tienda desde que David la trajo. La procesión debe haber sido sobrecogedora. Los sacerdotes vistiendo sus túnicas ceremoniales de lino fino, los levitas cantando salmos acompañados de liras, arpas, címbalos, las trompetas de plata brillando al sol. Sacrifican tantos corderos y bueyes que no se pueden contar ni numerar. La sangre corre en ríos, el olor de la carne quemándose llena el aire. Es un acto de devoción masiva, pero también de celebración nacional. Israel, la nación que Moisés sacó de Egipto, que vagó 40 años por el desierto, que conquistó Canaán bajo Josué, que sobrevivió la era caótica de los jueces, que se unificó bajo Saúl, que prosperó bajo David, ahora tiene un templo, un centro, un corazón espiritual permanente. Los sacerdotes llevan el arca al Santo de los Santos. La colocan bajo las alas de los querubines. Y entonces ocurre algo que todos los presentes recordarán hasta su muerte. Las crónicas lo describen así. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Yahvé. Los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Yahvé había llenado la casa de Yahvé. La Shekinah, la presencia divina manifestada como nube luminosa, como en el Sinaí cuando Moisés subió al monte, como en el tabernáculo en el desierto. Ahora aquí, en Jerusalén, en el templo de Salomón, Dios ha aceptado la casa, ha tomado posesión. Salomón se vuelve hacia el pueblo, alza sus manos y pronuncia una bendición que los siglos preservarán. Yahvé ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado una casa de morada para ti, un lugar donde tú habites para siempre. Es un momento de plenitud nacional. Israel ha alcanzado su cenit. Tiene un rey sabio, un templo magnífico, la aprobación visible de Dios. Las naciones alrededor observan con mezcla de admiración y envidia. ¿Quiénes son estos israelitas que construyen tales maravillas? ¿De dónde viene la sabiduría de su rey? La respuesta llegará desde el sur, desde tierras donde el sol quema aún más intenso, donde las caravanas cruzan desiertos interminables llevando especias, oro, incienso. Llegará en forma de una mujer que viaja 1,600 kilómetros solo para probar si la leyenda es real. Las caravanas aparecen en el horizonte como espejismos. Primero, solo manchas oscuras ondulando en el calor. Luego,
Lentamente toman forma. Camellos, cientos de ellos, cargados con fardos que brillan incluso a distancia. Y al frente, una litera cubierta con telas de colores imposibles: púrpura tirio, carmesí egipcio, azul índigo. Dentro, una mujer que ha viajado meses desde el confín del mundo conocido. Es la reina de Saba, o Sheba en hebreo. Las leyendas posteriores le darán nombres: Bilquis en la tradición islámica, Maqueda en la etíope. Pero los textos bíblicos solo la llaman la reina del sur, gobernante de un reino en Arabia, quizás la actual Yemen, o posiblemente Etiopía. Las dos tradiciones reclamarán esta historia como propia durante milenios. Saba es rico, obscenamente rico. Controla las rutas comerciales del incienso y la mirra, esas resinas aromáticas que se extraen de árboles que crecen solo en el sur de Arabia y el Cuerno de África. En el mundo antiguo, el incienso vale más que el oro. Se quema en todos los templos, desde Egipto hasta Mesopotamia. Los faraones lo usan para momificar, los reyes para honrar a sus dioses. Y todo pasa por Saba, pero la reina no viene solo por comercio. Viene porque ha escuchado historias, rumores llevados por mercaderes, repetidos en los bazares de Petra, susurrados en las tabernas de Gaza. Historias sobre un rey en Judea que posee una mente como ninguna otra, que resuelve enigmas imposibles, que conoce el lenguaje de los animales, según algunas leyendas, que tiene acceso a sabiduría divina. Y la reina, gobernante por derecho propio, educada, culta, acostumbrada a los sabios de su propia corte, es escéptica. Ha visto suficiente mundo para saber que las leyendas crecen en el conteo, que los rumores se inflan como pan en el horno, así que decide comprobarlo personalmente, preparar las preguntas más difíciles que pueda concebir, enigmas que han derrotado a los mejores pensadores de su reino, y viajar ella misma para poner a prueba al rey Salomón. La caravana que trae es impresionante: 120 talentos de oro. Un talento son aproximadamente 34 kilogramos, así que más de 4.000 kilogramos de oro puro. Especias en cantidad nunca vista antes en Israel, piedras preciosas. Es un despliegue de poder económico. Un mensaje: yo también soy rica. No me impresionas con tu templo de oro, impresióname con tu mente. Cuando la caravana entra en Jerusalén, la ciudad entera sale a observar. Nunca han visto algo así. Los camellos bactrianos con sus 2 jorobas, animales que pocas personas en Judea han visto en persona. Los guardias etíopes o árabes de piel oscura, con armas de diseño extraño. La reina misma, visible ahora mientras su litera es llevada por el camino hacia el palacio de Salomón. El encuentro es formal al principio. Salomón la recibe en su sala del trono. Sentado en el trono de marfil recubierto de oro que las crónicas describen con detalle amoroso. 6 escalones, 2 leones junto a cada escalón, 12 leones en total, brazos esculpidos, una cubierta redondeada. Un trono sin equivalente en ningún reino, se jactan los cronistas. La reina se inclina. Salomón se levanta, gesto de respeto inusual entre reyes. Y entonces comienza el intercambio que definirá el encuentro. La reina plantea sus preguntas. Los textos bíblicos no las especifican, frustrante para nosotros. Solo dicen que le propuso todas las preguntas que tenía en su corazón, pero las tradiciones posteriores llenan los huecos. En el Talmud se preservan algunos de los acertijos supuestamente planteados. 7 salen, 9 entran, 2 sirven, 1 bebe. Salomón responde: 7 son los días de la menstruación, 9 los meses de embarazo, 2 los pechos que alimentan,
uno el bebé que bebe. Otro, una mujer dice a su hijo, tu padre es mi padre, tu abuelo es mi esposo, tú eres mi hijo, y yo soy tu hermana. Salomón, las hijas de Lot con su padre. Pueden parecer juegos, pero son pruebas de agilidad mental, de capacidad para ver patrones, conexiones no obvias, de pensar lateralmente. Y Salomón responde todo. No hay pregunta que lo detenga. No hay enigma que no resuelva. Su mente se mueve con velocidad sobrenatural, encontrando respuestas que parecen venir de fuera de él mismo. Pero la prueba no es solo intelectual. La reina observa cómo gobierna Salomón, cómo trata a sus siervos, cómo organiza su palacio, la comida que se sirve en su mesa, los vestidos de sus oficiales, el orden de sus ministros, los holocaustos que ofrece en el templo. Y visita el templo, camina por el atrio, ve el mar de bronce brillando al sol, el altar donde la sangre de los sacrificios mancha la piedra. Entra al lugar santo, permitido solo para los sacerdotes y la realeza en ocasiones especiales. Ve los candelabros de oro, la mesa de los panes, las paredes cubiertas de cedro tallado, recubiertas con láminas de oro, el olor del incienso perpetuo, la luz parpadeante multiplicándose en las superficies doradas. Y quizás, aunque el texto no lo dice, Salomón le cuenta sobre el Santo de los Santos, sobre el arca allí dentro, sobre la nube que llenó el templo el día de la dedicación, sobre el pacto entre su Dios y su pueblo, sobre una fe monoteísta en un mundo de 1000 dioses. Las crónicas dicen que no quedó nada oculto que él no le explicara. Es una frase cargada. ¿Compartió Salomón secretos de Estado? ¿Conocimientos esotéricos? ¿O simplemente la apertura total de alguien seguro en su sabiduría, sin miedo a que roben sus secretos, porque sabe que la sabiduría verdadera no se puede robar, solo compartir? Y la reina queda asombrada. Se quedó sin aliento, dice literalmente el texto hebreo. Todo lo que vio, todo lo que escuchó, excedió las historias, y pronuncia palabras que resuenan con admiración genuina. Cierta es la palabra que oí en mi tierra acerca de tus hechos y de tu sabiduría. Pero yo no creía las palabras hasta que he venido y mis ojos han visto. Y he aquí que no me habían contado ni la mitad. Tu sabiduría y tu bien exceden la fama que yo había oído. Dichosos tus hombres, dichosos estos siervos tuyos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea Yahvé tu Dios que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel. Por cuanto Yahvé ha amado a Israel para siempre, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Es un tributo extraordinario. Una reina soberana reconociendo la superioridad de otro monarca, pero más que eso, reconociendo la fuente de esa superioridad, Dios. Incluso ella, adoradora de dioses diferentes, ve que algo divino opera a través de Salomón. Le da los 120 talentos de oro, las especias. Nunca más vino tal abundancia de especias como estas que la reina de Saba dio al rey Salomón, las piedras preciosas, y Salomón, a su vez, le da todo lo que ella quiso y le pidió, además de lo que Salomón le dio conforme a la generosidad real. ¿Qué pidió ella? ¿Conocimiento? ¿Tratados comerciales? ¿Semillas de plantas? ¿Técnicas de construcción? El texto no lo dice. Y luego, después de meses, se va. La caravana se aleja de Jerusalén con la misma majestuosidad con que llegó. Pero las leyendas no pueden dejar la historia ahí. Son demasiado tentadoras las posibilidades. En la tradición etíope,
preservada en el Kebra Nagast, el Libro de la Gloria de los Reyes, Salomón y la reina tienen un hijo, Menelik. Este Menelik eventualmente viajará a Jerusalén, conocerá a su padre y luego, al regresar a Etiopía, llevará consigo el Arca de la Alianza. Sí, el Arca verdadera, que según esta tradición nunca fue destruida por Babilonia porque ya no estaba en Jerusalén. Hasta hoy, la Iglesia Ortodoxa Etíope afirma que el arca está en la iglesia de Santa María de Sion en Aksum, guardada por un monje que dedica su vida a protegerla y nunca puede dejar el recinto. En la tradición islámica, en el Corán, la historia toma otros matices. Salomón, llamado Sulaiman, tiene poder sobre los jinn, los genios. Una abubilla, el ave Hupu, le trae noticias de la reina de Saba y su pueblo que adoran al sol. Salomón envía una carta invitándola al verdadero Dios. Cuando ella viene a visitarlo, los jinn de Salomón traen su trono desde Yemen a Jerusalén instantáneamente, demostrando su poder sobrenatural. La reina, impresionada por este milagro, se convierte al monoteísmo. Son leyendas, embellecimientos, teología disfrazada de historia, pero contienen verdades más profundas. El encuentro entre Salomón y la reina de Saba representa el intercambio cultural en su forma más elevada. Dos civilizaciones en diálogo, conocimiento fluyendo en ambas direcciones. El reconocimiento de que la sabiduría no es monopolio de ningún pueblo. Y revela algo sobre Salomón mismo, un hombre en la cima de su poder, rodeado de riqueza inimaginable, capaz de impresionar a una de las mujeres más poderosas del mundo, pero también alguien dispuesto a compartir, a enseñar, a aprender, porque la verdadera sabiduría no acumula para sí misma, fluye, se multiplica al dividirse. Este es el apogeo, Salomón en su plenitud, el reino unido, próspero, el templo completado, el respeto internacional asegurado. Las crónicas dicen que tenía dominios desde el río Éufrates hasta la frontera de Egipto, que todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra le traían tributo, que tenía 40,000 establos para sus caballos de carros y 12,000 jinetes, que su flota comercial navegaba hasta Ofir, trayendo oro, maderas preciosas, monos y pavos reales cada 3 años. Es la edad dorada de Israel, el momento que los judíos recordarán con nostalgia durante los exilios venideros. El tiempo cuando eran grandes, cuando el mundo los respetaba, cuando Dios parecía cerca, pero en las alturas el aire es delgado. Y las caídas, cuando vienen, son devastadoras. Este era el momento de máximo esplendor, el rey más sabio, el templo más sagrado, el reino más próspero. Pero como toda grandeza humana, contenía ya las semillas de su transformación. Estamos en el corazón de esta historia. ¿Hay alguien en tu vida que también ama estos viajes por el pasado? Comparte este episodio con esa persona y cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que más te ha sorprendido hasta ahora? Continuemos, porque ahora todo va a cambiar. Las grietas ya estaban ahí, invisibles bajo el brillo del oro, y pronto se convertirían en fisuras que partirían el reino en dos. Hay un versículo en el libro de los Reyes que se menciona casi de pasada, como un detalle menor, pero que contiene el germen de todo lo que vendrá. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Faraón. Moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas, muchas mujeres. ¿Cuántas? Las crónicas dan un número que parece imposible, casi cómico: 700 esposas de sangre real y 300 concubinas. 1000 mujeres. ¿Es literal? ¿Es hipérbole bíblica? Los estudiosos debaten, pero
Incluso si dividimos el número por 10, por 100, el punto se mantiene. Salomón colecciona esposas como otros reyes coleccionan territorios. En parte, son alianzas políticas. Cada matrimonio sella un tratado con otra nación. La hija del faraón, que Salomón toma como esposa principal, representa la alianza más importante. Israel, una nación pequeña de las colinas, ahora tiene lazos matrimoniales con el imperio más antiguo del mundo. Es un triunfo diplomático extraordinario. Ningún faraón antes había dado su hija a un rey extranjero. Pero hay un problema que Moisés anticipó siglos atrás. En el Deuteronomio, al establecer las leyes para futuros reyes, está escrito: no acumulará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Es una advertencia específica, como si Moisés, en su sabiduría legislativa, entendiera algo fundamental sobre la psicología humana y el poder, que el amor dividido en demasiadas direcciones termina no apuntando a ninguna. Y más peligroso aún, cada esposa trae su cultura, sus dioses, sus prácticas religiosas. Las moabitas adoran a Quemos, las amonitas a Moloc, las sidonias a Astarte, y Salomón, en su apertura intelectual, en su curiosidad insaciable, en su deseo de complacer, comienza a permitir estas prácticas. Al principio son concesiones menores, un altar aquí, un lugar alto allá, simplemente para que sus esposas puedan adorar a sus dioses ancestrales. ¿Qué daño puede hacer? Salomón es sabio, iluminado, tolerante. Yahvé es su Dios, pero eso no significa que debe prohibir a otros sus propias devociones. ¿No es esto progresista? ¿Multicultural? Pero la lógica de Deuteronomio es diferente. Para el monoteísmo israelita, Yahvé no es uno entre muchos dioses, es el único Dios real. Los otros no son simplemente diferentes caminos hacia lo divino, son ilusiones, ídolos mudos de madera y piedra, y más que eso, son puertas a prácticas que Yahvé abomina. Moloc, el dios amonita, exige sacrificios de niños. Madres y padres, en momentos de crisis o buscando favores, entregan a sus bebés para ser quemados vivos en los brazos de bronce de la estatua del dios. El sonido de los tambores ahoga los gritos. Es una abominación que aparece repetidamente en las prohibiciones bíblicas con un horror visceral. Astarte, la diosa cananea de la fertilidad, se adora a través de prostitución sagrada. En sus templos, las sacerdotisas ofrecen sus cuerpos como actos de devoción. Para los israelitas, educados en la pureza ritual y la santidad del acto sexual dentro del matrimonio, esto es anátema. Y Salomón, lentamente, casi imperceptiblemente, comienza a participar. No completamente, no al principio, pero las crónicas son claras. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahvé su Dios, como el corazón de su padre David. Es una de las caídas más trágicas en toda la Biblia. El hombre más sabio del mundo, perdiendo su sabiduría en la niebla del deseo y la complacencia. El constructor del templo más sagrado, erigiendo altares a ídolos. El rey que habló con Dios en Gabaón, ahora alejándose de ese mismo Dios. ¿Cómo sucede? ¿Hay un momento específico de decisión o es una erosión gradual, tan lenta, que Salomón mismo no la nota hasta que es demasiado tarde? Los textos no lo explican, pero podemos imaginar. Quizás
comienza con su curiosidad insaciable. Salomón quiere conocer todo, experimentar todo, escribe sobre plantas y animales, compone miles de proverbios, estudia la sabiduría de todas las naciones. ¿Por qué no explorar también sus religiones? ¿Qué secretos podrían contener? ¿Qué conocimiento oculto? O quizás es más simple, cansancio. Salomón gobierna décadas, decide 1000 casos, administra un reino complejo, mantiene la paz entre tribus que se odiaban antes de David. Supervisa proyectos de construcción masivos no solo del templo, sino de su palacio que toma 13 años en completarse, de ciudades fortificadas, de establos para caballos, de flotas comerciales. Es exhausting mantener todo funcionando. Y en algún momento, la claridad que tenía en su juventud se nubla. Las certezas absolutas se vuelven preguntas. ¿Es Yahvé realmente el único Dios? ¿O es simplemente el Dios de Israel entre muchos dioses de muchas naciones? Las esposas susurran en sus oídos. Los embajadores extranjeros hablan de las maravillas de sus dioses. Y Salomón, cansado, comienza a ceder. Hay otro factor, la prosperidad misma. El reino es rico como nunca antes, plata tan común en Jerusalén como las piedras, dice el texto, abundancia de comida, de vino, de lujos, y la prosperidad puede ser más peligrosa que la adversidad, porque cuando todo va bien, cuando no hay necesidad urgente, la gratitud se enfría, la dependencia de Dios se afloja. ¿Para qué orar cuando todo está bien? El libro del Eclesiastés, tradicionalmente atribuido a Salomón en su vejez, está impregnado de melancolía. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho saca el hombre de todo su trabajo con que se afana bajo el sol? Es la voz de alguien que lo ha tenido todo y descubierto que nada satisface, que ha probado todos los placeres y los encuentra huecos, que posee toda la sabiduría del mundo y se da cuenta de que solo aumenta el dolor, porque en mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade conocimiento, añade dolor. Es una confesión devastadora. El don que Salomón pidió en Gabaón, el don que Dios le concedió con tanta generosidad, se ha convertido en una carga. Ver demasiado, entender demasiado, conocer las motivaciones ocultas de las personas, anticipar las consecuencias de cada acción, percibir la futilidad última de todos los esfuerzos humanos. ¿Quién no querría escapar de esa claridad implacable? Y hay tensiones políticas también. El imperio de Salomón, tan glorioso en apariencia, se sostiene sobre la explotación, las levas de trabajo forzado, los impuestos pesados para mantener la corte, el ejército, los proyectos de construcción. El pueblo empieza a murmurar. Las tribus del norte, siempre celosas de su independencia, se resienten de ser gobernadas desde Jerusalén, ciudad de la tribu de Judá. Salomón divide el reino en 12 distritos administrativos para efectos fiscales, pero estos no corresponden a las divisiones tribales tradicionales. Es una maniobra administrativa brillante que ayuda a centralizar el poder, pero también borra identidades antiguas, genera resentimiento, sembrará las semillas de la futura división. Aparece un profeta llamado Ahías de Silo. Encuentra a Jeroboam, uno de los oficiales de Salomón, responsable de toda la mano de obra de la casa de José, las tribus del norte. Ahías toma su manto nuevo, lo rasga en 12 pedazos y le da 10 a Jeroboam. Es un acto profético dramático. Así ha dicho Yahvé, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y te daré a ti 10 tribus. ¿Por qué? Porque Salomón me ha abandonado y ha adorado a Astarte, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Milcom, dios de los amonitas.
No ha andado en mis caminos para hacer lo recto ante mis ojos y guardar mis estatutos y mis decretos, como lo hizo David su padre. Es una acusación brutal. El veredicto divino. Salomón ha fallado, no en política, no en economía, no en diplomacia, sino en lo único que realmente importaba: fidelidad al pacto. Y el castigo será la división del reino, no en vida de Salomón, por respeto a David, pero sí inmediatamente después de su muerte. Salomón escucha de la profecía, intenta matar a Jeroboam, pero Jeroboam huye a Egipto, protegido por el faraón Sisac. Es irónico. Egipto, que fue aliado de Salomón a través del matrimonio con la hija del faraón, ahora da asilo a su rival. Las alianzas de la juventud se deshacen en la vejez, y Salomón, en sus últimos años, es una figura trágica, rodeado de riqueza, pero quizás solitario, rodeado de sabiduría, pero sin paz. El hombre que pidió un corazón que sepa escuchar ahora está sordo a la voz que más importa. Construyó una casa para Dios, pero abandonó al Dios de esa casa. Las noches deben haber sido largas, insomnes quizás, reflexionando sobre los caminos no tomados, los momentos cuando pudo elegir diferente. La primera vez que se dio a la presión de construir un altar a un dios extranjero. La primera vez que participó en un rito que sabía que estaba mal. Los compromisos pequeños que parecían insignificantes pero que acumulados construyeron una muralla entre él y su Dios. O quizás no hay remordimiento. Quizás Salomón, en su cinismo final, ya no cree que importe. Vi que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Esto también es vanidad. Hevel en hebreo, literalmente, un soplo, vapor, nada que puedas agarrar, todo se desvanece. Es este Salomón, no el joven brillante de Gabaón, el que escribe: acordé dar mi corazón a conocer sabiduría, y también a entender las locuras y los desvaríos. Vine a darme cuenta de que aún esto era correr tras el viento, perseguir lo que nunca puedes alcanzar, construir con materiales que se disuelven en tus manos. Y sin embargo, incluso en esta oscuridad hay destellos, momentos donde la sabiduría original vuelve a brillar. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, simple, directo. La verdad destilada de una vida de complejidad. Al final, solo esto importa: reverencia y obediencia. Todo lo demás, los 1000 proverbios, los estudios botánicos, las alianzas matrimoniales, el oro, la gloria, el templo mismo, secundario. Pero es demasiado tarde para Salomón cambiar el curso de lo que ha puesto en movimiento. Las fisuras en el reino son profundas ahora. Solo la fuerza de su personalidad, el recuerdo de su sabiduría juvenil, mantiene unida la nación. Cuando él muera, todo se desmoronará. El año es aproximadamente 930 a.C. Salomón tiene alrededor de 60 años, quizás 65. No es anciano según estándares modernos, pero en la antigüedad, donde 50 años es una vida completa, es un hombre viejo. Las crónicas no describen su muerte. No hay escena del hecho mortal, no hay últimas palabras registradas. Simplemente, Salomón durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David su padre. Es un final sorprendentemente silencioso para un hombre cuya vida fue tan ruidosa, el que habló con Dios, el que impresionó a reinas, el que escribió miles de proverbios, se va en silencio. Y ese silencio es quizás el comentario más elocuente. ¿Qué hay que decir al final de una vida que lo tuvo todo y perdió lo que más importaba?
Su hijo Roboam hereda el trono. Roboam tiene 41 años cuando asume. No es un joven inexperto, ha tenido tiempo de aprender gobierno, pero aprendió de un Salomón ya endurecido, ya distante de Dios, ya dependiente de la explotación económica para mantener el esplendor, y Roboam ha aprendido las lecciones equivocadas. Viaja a Siquem, en el corazón del territorio de las tribus del norte, para ser coronado. Es un gesto hacia la unidad nacional. Jerusalén es ciudad de Judá, del sur. Si quiere gobernar todo Israel, necesita la aprobación del norte. Y allí, en Siquem, la asamblea lo espera. Con ellos está Jeroboam, el oficial que huyó a Egipto, el que recibió la profecía de que gobernaría 10 tribus. Ha regresado. La asamblea le habla a Roboam con claridad. Tu padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora pues, disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Es una petición razonable. Reducir los impuestos, aliviar las cargas laborales, gobernar con más suavidad que Salomón. Roboam pide 3 días para considerar. Consulta primero a los ancianos que sirvieron a Salomón. Estos hombres han visto décadas de gobierno. Entienden las complejidades. Su consejo es sabio. Si hoy te haces servidor de este pueblo y les respondes palabras buenas, ellos te servirán para siempre. Es la paradoja del poder: servir para gobernar, ceder para ganar. Pero Roboam también consulta a los jóvenes que crecieron con él, sus amigos de infancia, príncipes mimados que nunca conocieron escasez, que asumen que el poder es derecho, no responsabilidad. Su consejo es diferente, arrogante. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó con yugo pesado, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Es lenguaje de dominio puro. Látigos versus escorpiones, probablemente látigos con púas de metal. La amenaza es clara. Las cosas serán peores, no mejores. Si ustedes piensan que Salomón fue duro, no han visto nada. Roboam, elige este consejo. ¿Por qué? ¿Inseguridad? ¿Un joven rey queriendo demostrar fuerza? ¿Estupidez? ¿Falta de la sabiduría que su padre poseía? ¿O algo más oscuro? Los textos sugieren que es la mano de Dios cumpliendo la profecía. Esto es de mi parte, dirá después, como si Roboam nunca tuviera opción real, como si su arrogancia fuera instrumento de un plan divino más grande. Al tercer día, Roboam da su respuesta ante la asamblea. Habla las palabras que sus amigos jóvenes le aconsejaron. El silencio que sigue debe haber sido absoluto. Y entonces alguien grita: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Es el grito de guerra de la rebelión. Las mismas palabras que se usaron cuando Seba, hijo de Bicri, se rebeló contra David generaciones atrás. Y esta vez prosperan. Las tribus del norte se van. Simplemente se van. Regresan a sus territorios. Rechazan a Roboam. Rompen el pacto. Roboam envía a Adoram, el oficial responsable de la leva laboral. Es una decisión catastrófica. Adoram es el símbolo viviente de la opresión que están rechazando. La multitud lo apedrea hasta la muerte. Roboam, aterrorizado, sube a su carro y huye de regreso a Jerusalén, el rey huyendo de su propio pueblo. La humillación es total. Las tribus del norte inmediatamente proclaman a Jeroboam como su rey. Israel se divide en dos. El reino del norte, Israel, con 10 tribus.
gobernado por Jeroboam desde Siquem, y el reino del sur, Judá, con 2 tribus, Judá y Benjamín, gobernado por Roboam desde Jerusalén. El imperio de Salomón, que se extendía del Éufrates a Egipto, se fragmenta en un día, nunca se reunificará. Esta división marcará toda la historia subsecuente. Los 2 reinos rivalizarán, pelearán entre sí, se debilitarán mutuamente, y eventualmente ambos caerán ante imperios mayores. Roboam, en Jerusalén, moviliza un ejército. 180,000 guerreros de Judá y Benjamín. Va a forzar la reunificación. Va a someter a los rebeldes. Pero el profeta Semaías viene con un mensaje de Dios. No subáis ni peleéis contra vuestros hermanos. Volveos cada uno a su casa, porque esto es cosa mía. Y sorprendentemente, Roboam obedece. El ejército se dispersa. No habrá guerra civil. Todavía. Pero las consecuencias religiosas son profundas. Jeroboam enfrenta un problema. El templo está en Jerusalén, en territorio de Judá. Si su pueblo viaja 3 veces al año a Jerusalén para las fiestas, como la ley de Moisés ordena, sus corazones volverán a la casa de David. La lealtad religiosa generará lealtad política. Así que Jeroboam hace algo radical. Construye 2 santuarios rivales. Uno en Betel, en el extremo sur de su reino, cerca de la frontera con Judá. Otro en Dan, en el extremo norte. Y en cada uno coloca un becerro de oro. Dice al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Es un eco terrible del pecado del becerro de oro en el Sinaí, y es un acto de conveniencia política disfrazada de innovación religiosa. Jeroboam probablemente no intenta que el pueblo abandone a Yahvé completamente. Los becerros quizás son pedestales, como el arca, no objetos de adoración en sí mismos. Pero la distinción se perderá rápidamente. Y para los cronistas en Jerusalén, para los profetas posteriores, esto es apostasía pura. Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, se convertirá en una frase de condenación repetida con cada rey del norte que lo suceda. El templo de Salomón, construido con tanto esfuerzo, ahora es accesible solo para las 2 tribus del sur. Su universalidad, su propósito de ser un faro para todas las naciones, se ve comprometido cuando ni siquiera todas las tribus de Israel lo reconocen como el lugar legítimo de adoración. Y hay más destrucción por venir. En el 5º año del reinado de Roboam, el faraón Sisac de Egipto invade. Sisac, el mismo que dio refugio a Jeroboam cuando huía de Salomón, ahora aprovecha la debilidad de los reinos divididos. Ataca tanto Israel como Judá, pero es Jerusalén su objetivo principal. Rodea la ciudad. Roboam no tiene las fuerzas para resistir, se rinde. Y Sisac saquea el templo. Los tesoros que Salomón acumuló, los escudos de oro que colgaban en el palacio, las vasijas de oro del lugar santo, el mar de bronce, todo lo que puede llevarse o derretirse. Egipto, que fue aliado, ahora es saqueador. Roboam reemplaza los escudos de oro con escudos de bronce. Es un símbolo perfecto de la caída, de oro a bronce, de gloria a mediocridad, de la edad de Salomón a la realidad postimperial. Y la gente debe haberlo notado. Los guardias llevando escudos de bronce donde antes brillaba el oro. Cada procesión ceremonial, ahora un recordatorio de lo que se perdió. El templo, saqueado pero no destruido, continúa funcionando. Los sacrificios diarios siguen. Los sacerdotes oficiando.
las fiestas observándose, pero el brillo se ha ido, y con él algo del sentido de presencia divina. ¿Está Dios aún en el Santo de los Santos? ¿O cuando el oro fue robado, algo más intangible también se perdió? Las crónicas sumerizarán el reinado de Roboam fríamente. Hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, y le provocaron a celos más que todo lo que sus padres habían hecho. Permitió la proliferación de lugares altos, de altares a dioses extranjeros, incluso de prostitución sagrada en el propio territorio de Judá. El hijo de Salomón completando la apostasía que su padre comenzó. La muerte de Salomón no es solo el fin de un hombre, es el fin de una era. El experimento del Reino Unido, que duró apenas 3 generaciones, desde Saúl hasta Salomón, se termina. La promesa de Abraham, de que sus descendientes serían una gran nación, se ve comprometida. 2 naciones pequeñas en lugar de un imperio, y ambas ahora vulnerables a los imperios verdaderos que las rodean. Asiria al este, Egipto al sur, los estados arameos al norte. Y sin embargo, en medio de la crisis, algo perdura. El templo, aunque saqueado, sigue en pie. Los sacerdotes continúan su ministerio. Los profetas comienzan a alzar sus voces, llamando al pueblo de vuelta al pacto. Elías, Eliseo, Amós, Oseas, Isaías, Jeremías vendrán en las generaciones siguientes, y sus palabras, preservadas, transmitidas, canonizadas, se convertirán en un legado más duradero que todo el oro de Salomón. Porque al final el verdadero legado de Salomón no son los edificios que construyó, no son las riquezas que acumuló, no es siquiera la sabiduría que demostró en su juventud. Es la pregunta que su vida plantea. ¿Qué valor tiene la sabiduría sin la adhesión a ella? ¿De qué sirve conocer el bien si eliges el mal? ¿Puede la inteligencia sustituir el carácter? Son preguntas que resonarán mucho después de que el último cedro del Líbano se pudra. Después de que el último gramo de oro sea fundido y refundido 1000 veces, después de que incluso las piedras del templo sean derribadas. Preguntas que cada generación debe responder de nuevo. Jerusalén hoy, una ciudad que ha sido destruida y reconstruida más veces de las que se pueden contar. Babilonios, persas, griegos, romanos, cruzados, otomanos, todos han dejado sus marcas. El muro occidental, lo que queda del templo de Herodes que reemplazó el templo de Salomón, se alza como testimonio de algo que fue y ya no es. Peregrinos de 3 religiones tocan sus piedras, introducen oraciones escritas en sus grietas, lloran por glorias pasadas. ¿Qué quedó de Salomón? ¿Qué sobrevivió de su sabiduría perdida? Físicamente, casi nada. Los arqueólogos debaten cada fragmento. Las excavaciones en la ciudad de David han revelado estructuras masivas del período correcto, muros de contención, fortificaciones, palacios. Pero conectarlos definitivamente con Salomón es difícil. Los siglos posteriores construyeron sobre, demolieron, reconfiguraron. Las invasiones babilónicas, persas, romanas, cada una dejó capas de destrucción. Del templo mismo no queda nada visible. Si existió, está enterrado bajo la explanada del monte del templo, ahora ocupada por la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Lugares tan políticamente cargados que la arqueología seria es imposible. Así que trabajamos con textos, con descripciones, con comparaciones a otros templos del período. Y creemos que probablemente existió algo parecido a lo que las crónicas describen, pero no podemos probarlo directamente. Hay hallazgos indirectos, inscripciones que mencionan la Casa de David, confirmando que la dinastía davídica fue histórica, no simplemente legendaria.
evidencia de una centralización administrativa en Judea durante el siglo X a.C., consistente con un reino organizado, sellos reales con inscripciones en hebreo antiguo, fragmentos de cerámica con patrones comerciales que sugieren redes internacionales, pero nada que diga, Salomón estuvo aquí. El verdadero legado de Salomón está en los textos, en la memoria colectiva, en cómo su figura se transformó de rey histórico en arquetipo de sabiduría, y, paradójicamente, en cómo su vida se convirtió en advertencia, tanto como en inspiración. Los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares se le atribuyen tradicionalmente. Los estudiosos modernos debaten la autoría real. Algunos proverbios probablemente vienen de la corte de Salomón, producto de escribas reales. Otros fueron añadidos siglos después. El Eclesiastés parece provenir de un período más tardío, quizás postexílico, escrito en nombre de Salomón, pero no por él. El Cantar de los Cantares es un misterio propio, posiblemente una colección de poesía de amor folclórica atribuida al rey poeta. Pero independientemente de la autoría histórica, estos libros contienen sabiduría destilada, aforismos que han guiado comportamientos durante 3000 años. La blanda respuesta quita la ira. Mejor es un bocado de pan con tranquilidad que una casa llena de sacrificios con contienda. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Simple, profundo, universal. Y el Eclesiastés, con su melancolía penetrante, su honestidad brutal sobre la futilidad, se convirtió en el libro favorito de existencialistas, de personas en crisis de significado. Una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. Sale el sol y se pone el sol. Nada hay nuevo bajo el sol. Es la voz de alguien que vio todo, probó todo y encontró todo insuficiente, excepto quizás lo más simple. Come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón. Goza de la vida con la mujer que amas. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Sabiduría de alguien que casi la perdió, redescubriendo al final lo que debería haber sabido desde el principio. La figura de Salomón creció en la imaginación judía, en el Talmud, en la Midrash. Se convirtió en más que humano. Se dice que controlaba demonios, que tenía un anillo mágico, el sello de Salomón, con el que comandaba a los jinn a construir el templo, que podía hablar con animales, que escribió libros de magia, que conocía los nombres secretos de Dios. En la tradición islámica, Suleimán es un profeta importante. El Corán dedica pasajes extensos a sus historias, su sabiduría, su justicia, su poder sobre los jinn y los animales. La abubilla que le trae noticias de la reina de Saba, el trono de ella transportado instantáneamente por un genio. Historias más fantásticas que las bíblicas, pero con el mismo núcleo. Un hombre dotado de poder y conocimiento sobrenatural. En la tradición cristiana, Salomón se convierte en tipo mesiánico. Jesús se refiere a él. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, algo más que Salomón está aquí. Es una afirmación de superioridad. Jesús es más que Salomón. La nueva alianza supera la antigua, pero también Jesús usa metáforas salomónicas. Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Belleza natural superando esplendor artificial. Sabiduría divina superando sabiduría humana. En el ocultismo occidental, Salomón se convierte en el primer mago.
Los grimorios medievales, libros de magia ceremonial, afirman ser escritos por él. La clave de Salomón, el testamento de Salomón, libros llenos de pentagramas, invocaciones, métodos para convocar y controlar espíritus. Supuestamente su conocimiento secreto, transmitido en cadena ininterrumpida. Son falsificaciones medievales, por supuesto, pero revelan cómo la figura de Salomón se expandió más allá de la religión hacia los márgenes esotéricos. Y su arquitectura inspiró. Cada iglesia, cada catedral, cada sinagoga que se construyó después llevaba algo del templo de Salomón en su concepto. La división tripartita del espacio sagrado, el movimiento desde lo profano, a través de lo santo hacia lo santísimo, la orientación hacia el este, el uso de simbolismo numérico, proporciones geométricas sagradas. Los masones medievales afirmaban descender de los constructores del templo de Salomón. Su arquitectura, decían, contenía conocimientos iniciáticos transmitidos desde Hiram, el arquitecto. Pero quizás el legado más profundo es la pregunta que la vida de Salomón plantea sobre la naturaleza del conocimiento mismo. Los griegos antiguos tenían el concepto de sophrosyn, la sabiduría como moderación, autoconocimiento, equilibrio, y contra eso, hubris, el orgullo que lleva a la caída. La historia de Salomón es un caso de estudio perfecto. Recibió el don de la sabiduría. Úsalo brillantemente al principio, pero eventualmente ese mismo don se convirtió en maldición, porque cuando crees que lo sabes todo, cuando todos te dicen que eres el más sabio, cuando nunca te equivocas en público, ¿cómo mantienes la humildad? ¿Cómo sigues aprendiendo? ¿Cómo aceptas corrección? Salomón perdió la capacidad de escuchar. El corazón que escucha, que pidió en Gabaón, se endureció. Las esposas hablaban, y él cedía. Los consejeros jóvenes hablaban, y él seguía su consejo desastroso a través de Roboam. Los profetas advertían, y él ignoraba. La sabiduría sin humildad es arrogancia. El conocimiento sin amor es frío. El poder sin restricción es tiranía. Y hay otra lección, más oscura, sobre cómo incluso los mejores sistemas, las mejores intenciones, pueden corromperse. El templo, construido para la gloria de Dios, eventualmente se llenó de corrupción. Los sacerdotes que debían ser santos se volvieron políticos. Los sacrificios que debían ser actos de devoción se convirtieron en negocio. El sistema que debía acercar a las personas a Dios se interpuso entre ellos y Dios. Los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Amós, criticarán duramente el culto del templo. No porque el templo en sí fuera malo, sino porque se había convertido en sustituto de la justicia genuina. Vuestros sacrificios me son abominables, dirá Dios a través de Isaías. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, socorred al oprimido. El ritual sin ética es vacío. Salomón construyó la estructura. Sus sucesores la pervirtieron y eventualmente, en el año 586 a.C., Nabucodonosor de Babilonia la destruirá completamente, quemará el templo, demolerá los muros, llevará al pueblo al exilio. Y el experimento de Salomón terminará en cenizas. Pero de esas cenizas emergerá algo nuevo. En Babilonia, sin templo, sin sacrificios, sin tierra, el judaísmo se transformará, aprenderá a existir sin el templo. Desarrollará la sinagoga, la oración como sustituto del sacrificio, el estudio de la Torá como culto, y cuando eventualmente regresen y reconstruyan el templo, ya no será el centro absoluto de la fe como lo fue para Salomón. Tendrán múltiples centros,
múltiples formas de acceder a Dios, y cuando finalmente los romanos destruyan el segundo templo en el año 70 de nuestra era, el judaísmo sobrevivirá, porque ha aprendido la lección que Salomón no aprendió, que ninguna estructura física, no importa cuán gloriosa, puede contener lo divino, que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, que la verdadera sabiduría no está en el conocimiento acumulado, sino en la humildad ante lo desconocido. Hoy, 3000 años después, millones de personas todavía invocan el nombre de Salomón. Cuando alguien resuelve un problema con inteligencia inusual, decimos que es salomónico. Cuando algo es increíblemente opulento, lo llamamos digno de Salomón. Sus proverbios se citan en sermones, en discursos, en conversaciones diarias. Su historia se cuenta a niños como ejemplo de ¿qué exactamente? Sabiduría, advertencia, ambos. Y las preguntas que su vida plantea siguen siendo urgentes. En una era donde la información es infinita pero la sabiduría escasa, donde la inteligencia artificial promete conocimiento sin comprensión, donde el poder y la riqueza se concentran en pocas manos, la historia de Salomón resuena. ¿Qué hacemos con el poder que tenemos? ¿Cómo lo usamos sin ser corrompidos por él? ¿Cómo mantenemos la integridad cuando todos los incentivos empujan hacia el compromiso? No hay respuestas fáciles. Salomón mismo no las encontró, pero quizás esa es la sabiduría final, que la vida no es un problema a resolver, sino un misterio a vivir. Que el conocimiento más importante no es lo que sabemos, sino reconocer lo que no sabemos. Que al final, después de todo el oro y la gloria y la sabiduría y la construcción, lo que queda es lo más simple. Cómo tratamos a otros, cómo permanecemos fieles a nuestros valores, cómo encontramos significado en lo ordinario. El fin de todo el discurso oído es este, escribe el autor de Eclesiastés, posiblemente el Salomón anciano reflexionando sobre su vida. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Simple, profundo y quizás imposible de seguir. Pero ahí está el legado, no en las ruinas de un templo, no en los kilogramos de oro, no en los proverbios memorizados, sino en la lucha perpetua de cada generación por encontrar sabiduría en un mundo complejo, por mantener integridad en medio de tentación, por construir algo que perdure más allá de nuestra propia vida. Salomón intentó, logró, fracasó. Y en ese intento, logro y fracaso, nos dejó un espejo donde podemos ver nuestras propias ambiciones, nuestras propias tentaciones, nuestros propios fracasos potenciales. Y quizás, si somos sabios, aprender. Así termina la historia del Rey de las 1000 noches. Salomón, el más sabio de los mortales, que pidió sabiduría sobre riqueza y recibió ambas, que construyó el templo más sagrado de su época y lo vio saqueado en la generación siguiente, que impresionó a reinas de tierras lejanas y se dejó seducir por dioses de esas mismas tierras, que comenzó pidiendo un corazón que escuchara y terminó sordo a las advertencias que más importaban. ¿Cómo respondemos la pregunta central que planteamos al inicio? ¿Cómo perdió Salomón su sabiduría? Quizás la respuesta es que nunca la perdió realmente. La sabiduría seguía ahí. El problema fue que dejó de seguirla. Porque conocer el bien no es lo mismo que hacer el bien. Entender lo correcto no es lo mismo que elegir lo correcto. Y ahí está la tragedia humana fundamental. O quizás la pregunta está mal planteada. Quizás Salomón no perdió su sabiduría, sino que descubrió sus límites. Que la sabiduría humana, no importa cuán elevada, no puede sustituir la adhesión a principios más grandes que nosotros mismos.
que la inteligencia sin carácter es peligrosa, que el conocimiento sin amor es estéril. Hay múltiples formas de leer esta historia, como advertencia religiosa sobre la apostasía y sus consecuencias, como tragedia griega sobre el orgullo que precede la caída, como estudio político sobre cómo los imperios se construyen y se desmoronan en generaciones, como meditación existencial sobre el significado y la futilidad. Todas son válidas, todas capturan algo real, pero hay una lección que trasciende las interpretaciones particulares. La experiencia humana, en su esencia más profunda, no ha cambiado en 3000 años. Seguimos luchando con las mismas preguntas que Salomón enfrentó. ¿Cómo usamos nuestros dones sin ser corrompidos por ellos? ¿Cómo mantenemos integridad cuando el mundo nos empuja hacia el compromiso? ¿Cómo encontramos significado cuando toda gloria humana se desvanece como humo? Salomón, con toda su sabiduría, no resolvió estas preguntas. Las vivió, las sufrió, y al final, quizás en el Eclesiastés, nos legó su honestidad brutal sobre el proceso. No respuestas pulidas, no sabiduría envasada, sino la cruda admisión de que persiguió todo, logró todo, y encontró que la plenitud no está en la acumulación, sino en la aceptación, no en el poder, sino en la presencia, no en ser el más sabio, sino en reconocer que la sabiduría verdadera comienza con humildad. Y quizás eso es lo más valioso que podemos tomar de esta historia, que está bien no tener todas las respuestas, que el fracaso, incluso el fracaso de los más grandes, es parte de la experiencia humana, que construir algo hermoso no garantiza que perdure, pero eso no hace el acto de construir menos significativo, que al final, cuando el oro se oxida y los templos caen y las reputaciones se desvanecen, lo que queda es cómo vivimos, cómo amamos, cómo tratamos a quienes no pueden darnos nada a cambio. Salomón vivió hace 3 milenios, pero sus preguntas son nuestras preguntas, sus tentaciones son nuestras tentaciones, su búsqueda de significado es nuestra búsqueda de significado, y en eso, quizás, está la sabiduría perdida que realmente necesitábamos encontrar. No respuestas definitivas, sino compañía en las preguntas. No soluciones, sino solidaridad en la búsqueda. Cuéntame en los comentarios, ¿qué aspecto de esta historia te resonó más? ¿Fue el momento en que Salomón, joven y humilde, pide sabiduría en lugar de poder? ¿Fue la tragedia de ver cómo esa misma sabiduría se convirtió en carga? ¿Fue la división del reino? ¿El precio de las decisiones que se acumulan? ¿O quizás fue algo completamente diferente que te hizo pensar? ¿Que tocó algo en tu propia experiencia? Si hay otros momentos de la historia que te gustaría explorar juntos, déjamelo saber en los comentarios. Somnialis es un viaje compartido, y tus sugerencias dan forma a los próximos destinos. Hay tantas historias aún por contar. Tantos rincones olvidados del pasado esperando ser iluminados en estas noches. Si este viaje te ha acompañado esta noche, si te ha hecho pensar o sentir algo nuevo, considera suscribirte a Somnialis. Cada semana exploramos un nuevo capítulo del pasado humano, buscando entender cómo llegamos a ser quienes somos. No son solo historias, son espejos donde podemos vernos reflejados, preguntas que nos desafían, conexiones que nos recuerdan que pertenecemos a una narrativa más grande que nuestras vidas individuales. Y activa la campanita para que YouTube te avise cuando publiquemos el próximo episodio. No querrás perderte lo que viene. Si esta historia valió la pena tu tiempo, un me gusta y compartirla con alguien que también ama la historia significaría mucho para mí. Ayuda a que más viajeros nocturnos descubran estos relatos, porque estas historias no son solo para consumir y olvidar, son para conversar, para reflexionar,
para llevar con nosotros. Ahora sí, dejemos que el sueño llegue. Cerremos los ojos una última vez. Regresemos a donde comenzamos. Un rey sostiene en sus manos el peso del mundo. No es oro lo que brilla en su palma. Es sabiduría, conocimiento, el don que pidió y recibió, el don que lo elevó y que quizás también lo destruyó. Pero esta noche, mientras te quedas dormido, piensa no en el Salomón anciano rodeado de ídolos y fracaso. Piensa en el joven de Gabaón, en el momento de máxima posibilidad, cuando Dios pregunta, ¿qué quieres? Y el joven responde, un corazón que escuche. Porque todos enfrentamos esa pregunta, no en sueños dramáticos quizás, pero en las decisiones diarias. En los momentos cuando elegimos qué cultivar en nosotros mismos, qué pedimos, qué priorizamos, qué construimos. Mientras te sumerges en el sueño, imagina las colinas de Judea, el olor de los cedros del Líbano, el sonido de los cinceles contra la piedra. Salomón, joven aún, supervisando la construcción de algo que cree que durará para siempre. No sabe aún que nada dura para siempre, excepto quizás las preguntas, las historias, las lecciones transmitidas de generación en generación. Tú eres parte de esa cadena ahora. Al escuchar esta historia, al llevarla contigo al sueño, te conviertes en guardián de memoria, en preservador de sabiduría antigua, en alguien que, quizás mañana, quizás en años, compartirá algo de lo que aprendió esta noche. Que tu sueño sea tranquilo, que tus pensamientos encuentren paz y que cuando despiertes, lleves contigo no las respuestas fáciles, sino las preguntas valiosas, las que nos hacen crecer, las que nos mantienen humildes, las que nos recuerdan que la sabiduría no es un destino, sino un camino. Hasta entonces, buenas noches desde Somnialis. Que el pasado te enseñe, que el presente te desafíe y que el futuro te inspire. Duerme bien, viajero nocturno. Nos vemos en el próximo viaje. Duerme bien.